Quiero agradecer a don Miguel Ángel Fernández la donación que ha hecho a estos fondos del Instituto para que podamos disfrutarlos todos en esta exposición. Muchísimas gracias, ha sido un gran detalle y todos se lo agradecemos. También todas las generaciones están aquí. Agradecer. Bueno, también Pura Trián, otra ilustre científica que ha organizado el Museo Arqueológico de la Diputación, que está también con nosotros y es muy grata y muy entrañable su presencia. Esto es lo que tratamos de ver, pues una vez más, es dar a conocer nuestros riquísimos fondos. El Instituto de Estudios Turolenses tiene unos riquísimos fondos, tanto bibliográficos como fotográficos. Y uno de ellos es este archivo que comprende los finales del siglo XIX y principios del siglo XX del abuelo y podemos disfrutar todos de él. Va Antonio, como no, ineludible, nos va a explicar esta exposición y luego hablaremos un poquito con todos. Adelante, Antonio. Entonces me toca Sí, claro. Primero. No sé si como miembro también... Como experto y especialista en este tema. De todo este centenario del modernismo que hemos hecho. Yo creo que la exposición, explicarla es muy fácil, es verla y disfrutar de imágenes, porque nos van a situar ese finales del 19, principios del 20, con las fotografías de Jaime Fernández Fuertes. Y yo creo que cada fotografía es un mundo y conviene verlas con detalle. En ellas nos podemos ver dónde estaban los comercios, cómo estaba pavimentada la plaza, que hay dos fotografías de pavimentación de la plaza, que es una preciosidad, y en conjunto lo que era la vida de la ciudad, siempre en la perspectiva de un fotógrafo aficionado, como era él, un gran fotógrafo profesional, pero gracias a eso tenemos lo que no hacían los profesionales, que se dedicaban sobre todo al retrato de las familias que iban a las galerías a retratarse. En cambio, un fotógrafo aficionado y con el amor que tenía Teruel, precisamente lo que estaba mostrándonos era cómo era la ciudad y sobre todo cómo eran sus gentes, cómo era la familia, porque hay muchas fotografías de la familia y quizá, aunque estamos celebrando esto del modernismo, evidentemente muchas fotografías, yo creo que ninguna, hay una que sí que sale un edificio modernista, pero que en realidad yo creo que la arquitectura le preocupaba menos y lo importante era reflejar esa sociedad que al fin y al cabo es un patrimonio etnográfico importante para poder estudiar lo que era el Teruel de aquellos años. A mí me gustaría referirme también y lamentar que el catálogo todavía no esté impreso. Creo que va a ser un catálogo donde interviene Javier Sáez en una forma de ver estas fotografías que le llama al artículo desde la Plaza del Torico, porque si podréis observar que la mayoría de las fotografías son de la Plaza del Torico. Él tenía la casa en el otro lado donde luego estuvieron los temas, con lo cual está sacando siempre el frente de donde además era la alpargatería de mi padre, que era en la esquina de la calle entre Muñoz y los temas. Entonces, muchas fotografías están tomadas desde allí y reflejando pues, aspectos de procesiones o quizá todo no va a salir en el catálogo, y está aquí expuesto, pero se verá en el vídeo. Y yo creo que el enfoque de Javier ha sido ese, cómo se centra sobre todo en la Plaza del Torico y bueno, sus análisis yo creo que los podremos conocer pronto cuando esté estudiado, cuando esté editado. Luego Rosaura ha hecho una biografía de Jaime Fernández Fuertes que ha tenido sus problemas a la hora de identificar algunas de si todas las fotografías son suyas o no, porque tenía buenos amigos, incluso de fuera de Teruel, y a veces él sale en muchas, con lo cual la fotografía evidentemente no es de él. Pero creo que es un trabajo también interesante para contemplar. Y a mí me llamaron un día y me encargan que hable de los fotógrafos de Teruel en la época, un mundo que conocía algo pues, por mi afición a la fotografía turolense, y realmente que creo que aporta datos interesantes y de hecho se llama Zoom a los fotógrafos de Teruel, es decir, una aproximación, una primera aproximación para hacer un poco la historia desde el primer fotógrafo que hubo en Teruel, que era
Dámaso Fernández Fuertes, por cierto, y que la primera fotografía que he podido datar es aproximadamente de 1870. Es decir, en Teruel ya en 1870, ahora es una fotografía de Arturo Romero Landa, que muchos conoceréis, que era el que hizo El cronista del porvenir de Domingo Ascon. Bueno, pues Arturo Romero Landa, con unos 6 años de edad, perfectamente, como se sabe cuando nació, pues esa foto está datada. Como hemos podido adaptar y dar la autoría de una fotografía a Dámaso Fernández Fuertes, es una famosa que apareció en un libro de novela de la Plaza del Torico, sin la fuente en el sitio donde está, y puesto que la fuente se cambió en 1886, no veía la otra fecha, pero es errónea, pues realmente estamos ante una fotografía anterior a 1886. Es decir, ese fue el primer fotógrafo. Contaba una anécdota esta mañana de que realmente este hombre era, bueno, no os va a contar su vida, pero sí que hay una cosa interesante. De las viviendas de UGT actuales, ahí alquiló un huerto para ofrecer que la gente de Teruel se pudiera retratar, pues, o merendando o paseando a caballo, con unos fondos distintos a lo que eran las galerías en un estudio, ¿no? Y muchos más fotógrafos. Pero en fin, quiero decir que esos 3 trabajos sitúan un poco esta exposición y hacen alguna aportación nueva sobre la fotografía entera. Yo creo que con esto es suficiente. Me decía Gaudioso que hablara un poco del urbanismo de la ciudad. Yo creo que para mí lo más interesante es esa pavimentación de la Plaza del Torico y ver cómo las casas estaban en un estado, en muchos casos, deficiente, y que realmente a finales del 19 y a principios del 20 la preocupación municipal es que se renueven fachadas en el centro histórico. Y con esto termino. Y esa renovación es la que, con la llegada de Manuel Teruel, nos produjo el modernismo que todos conocemos. Por mi parte, nada más. De Manolo Blasco, que por estar fuera de Teruel esta tarde no ha podido asistir. Bueno, decir que desde el Ayuntamiento, pues una vez más tenemos que sentirnos orgullosos de un ciudadano turolense, ¿no? Como fue Jaime Fernández Fuertes. La verdad es que gracias a esa afición a la fotografía que compaginó con su vida empresarial y su intensa actividad en el tejido asociativo de la ciudad, que creo que también estaba muy comprometido en algún círculo, pues bueno, podemos disfrutar visualmente, como se ha dicho, de esta magnífica exposición de fotografía. Y por supuesto, gracias a Miguel Ángel Lapura, que pues con esa generosidad que han demostrado al hacer esta donación, pues han enriquecido el magnífico fondo que el Instituto de Estudios Turolenses posee, y por supuesto gracias también a todos los que forman la plantilla del Instituto de Estudios Turolenses. Me consta que han trabajado muy duro para que esta exposición saliese adelante, y bueno, yo poco más me queda que decir. Sí que como anécdota, al hilo de lo que ha dicho Antonio, pues lo que primero me ha impactado ha sido el adoquinado de la Plaza del Torico, como todos podéis imaginar, con las caídas y venidas que hemos tenido precisamente por la pavimentación actual y los problemas. Pues la verdad es que me ha llamado la atención. Y bueno, pues desear a todos que sea un éxito esta exposición y que la podamos disfrutar muchos ciudadanos. Bueno, pues ahora ya, sí, para terminar, me permitís que, siendo lo más breve posible, ayer apresuradamente, como últimamente hago todo en mi vida, pues escribí unos folios de un personaje que fue coetáneo, aunque era mayor que Jaime. Entonces, se llama Jerónimo Lafuente y fue periodista, poeta, era funcionario de la Diputación también, y como él estaba enamorado de Teruel, con muchas ganas de hacer cosas, querían lo mejor, que viniera el tren, que Teruel prosperara, se quejaban, criticaban también, ¿no? Y entonces, pues yo voy a hacer, dice el refrán que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y yo lo que voy a decir es las palabras de este periodista y poeta, de cómo vio Teruel en estos momentos. Sí que me hubiera gustado que hubiera estado el alcalde,
para pedirle que de una vez, por favor, que alguien le haga un homenaje a este hombre, que alguien le dedique una calle, que yo creo que amó muchísimo a Teruel. Fue una persona enamorada de Teruel, lo dice él mismo, ¿no? Es para mí el mundo entero Teruel y sus arrabales. Y escribió Gratis Amore, trabajó muchísimo, se esforzó muchísimo, con aciertos, errores también tendría alguno, pero ese esfuerzo alguien se lo tiene que premiar y reconocer. Entonces, ¿qué pasa con este hombre? Que no era un hombre político, ningún partido le apoyó y le reconoció. Este es el problema, ¿no? Pero bueno, yo ahora lo que quiero es ver cómo veía Teruel Jerónimo Lafuente, ¿no? ¿Cómo nos lo describo? Voy a hacer un breve resumen. Era una capital de apenas más de 9.000 habitantes entonces, de calles estrechas, tortuosas, abarrancadas, mal empedradas, cuando llovía unos barrizales tremendos, ¿no? Con muchas tabernas sucias, habla él, pero sí concurridas, pequeños comercios como ahora, muchos perros vagabundos, ahora no tanto, pero también fuentes secas en verano, heladas en invierno, media docena de escuelas casi desiertas, dice, 8 iglesias y varios conventos, con muchas crisis de subsistencia, con muchos problemas. Ahora estamos en crisis, pero entonces parece que había más todavía. Tanto que en 1890 estalló un motín popular, asaltando el ayuntamiento, porque se había puesto un impuesto a la carne muy caro, ¿no? Hay disturbios también en 1894, por la subida del precio del pan, el típico motín de subsistencia. ¿Y cómo se responde? El ayuntamiento trata de solucionar esto con medidas de beneficencia. Y para eso estaba la Santa Limosna. La Santa Limosna que creó el venerable Francés de Aranda, que por daros algunos datos, reparte en noviembre de 1881 a 134 pobres, o sea, se reparte la Santa Limosna a 2 reales y 2 maravedís a cada uno. En diciembre de 1897, 1.400 comidas diarias. La extensión de la pobreza, pues era grande, ¿no? Incluso el ayuntamiento en 1865 organiza una suscripción pública para socorrer, dice, a la clase jornalera. Bueno, ¿y qué hicieron los turolenses ante esta crisis tan fuerte? Pues una solución positiva, unirse todos. ¿Y cómo se unieron todos? Pues con ese afán de consenso, con ese regeneracionismo que tenían esta gente, en un momento que es una edad, yo no sé si de oro o por lo menos de plata, de la cultura española, que alguien tiene que estudiar y estudiar más, el Teruel de la Restauración. Es un hervidero de demandas, de ansiedad, de ganas de salir adelante, de superar la crisis, ¿no? En definitiva, lo cual para estos momentos también es un ejemplo, ¿no? Bueno, pues que está la Real Sociedad Económica Turolense de Amigos del País, la propia revista de Turia, en la que fue director Jerónimo Lafuente una temporada, allí escribían todos, allí decían, no te miramos si tú eres de así, rojo, blanco, negro, tú escribe, tú tienes valor, lo que es tuyo, escribe, participa, ¿no? La Junta Provincial de Monumentos Históricos, que ya querían entonces que Teruel fuera declarado monumento nacional. En todas estaba Jerónimo Lafuente también. Y lo más asombroso, candidaturas administrativas, municipales administrativas, en la cual de concentración de partidos políticos, todos, pasaría adelante todos juntos, ¿no? Bueno, pues Jerónimo Lafuente, desde una perspectiva costumbrista, nos habla muchísimas cosas de Teruel, ¿no? Ahora solamente tengo que hacer un brevísimo resumen, ¿no? Del torico de la plaza, de los mozos que rondaban, de las mozas que iban a coger agua a la fuente, los arcos, los amantes, la vaquilla del ángel, los juegos de pelota, de bolos, de barra, los castillos que formaban los jóvenes en la calle, los castillos, esas tradiciones parece que las hemos perdido, ¿no? Las jofainas, los orinales vagos que se vertían en la calle, aguabá, los quintos muertos de miedo porque se tenía que ir a Marruecos, en fin. Habla también, Cuba por supuesto, de la filosera, el ferrocarril, que era la gran esperanza, el ferrocarril. ¿Cuántas líneas de ferrocarril hemos perdido desde el siglo XIX, ¿no? Desde el siglo XX, perdón. Habla de personajes, algunos mal vistos. Él no habla muy bien de los concejales en general, de los jueces, habla pestes, de los burócratas lo mismo, de los caciques igual, de los comerciantes muchos, de los usureros ya lo peor de lo peor, y incluso de los racioneros, de los frailes racioneros, de los monjes. Sí, vale, bueno. Otros que enaltecen, habla de Francisco Loscos, habla de Francisco Piquer,
de Francés de Aranda, el venerable Francés de Aranda, también él colaboró para que esa acuestación popular con que se hizo la estatua del venerable. Habla del capitán Temprado, que luchó contra los carlistas en el sitio de Teruel, ¿no? De Mariano Muñoz Nogués, representante máximo del republicanismo, moderado republicanismo turolense, que hizo la Caja de Ahorros Provincial, que impulsa estos monumentos, el del Francés de Aranda, el del Botánico Loscos, también habla muy bien del obispo de Teruel, que hizo en la antigua posada de San Julián el asilo de ancianos desamparados, ahora previsto que sea el conservatorio, ¿no es así? No sé cómo van las cosas, pero bueno. Bueno, también habla de los motes de Teruel, saca cientos y cientos de motes, todo el mundo tenía su mote en Teruel, casi nadie era conocido por su nombre, todo el mundo tenía mote. Habla del lenguaje popular, cómo hablaban los turolenses, nuestra fabla particular. También en su obra se puede hablar todas las palabrazas que decía a veces, para las que llega incluso a reclamar que la Real Academia las reconozca, ¿no? En fin, es un hombre pues, muy crítico, ¿no? Crítico con la sociedad y con las instituciones políticas, ¿no? Incluso con su propio pueblo, al que decía amar, pero también crítica, ¿no? Dice a nuestros convencidos les tira más, y no es de ahora, el pernil y el escabeche que las letras. Y es nuestro pueblo, perdón, uno de los que más dinero da a ganar a los fabricantes de barajas. Eso decía de los turolenses, de aquellos turolenses, ¿no? Reprueba las costumbres supersticiosas, que entonces eran muy frecuentes, las describe detalladamente. Especialmente la ira cara contra los usureros, que lo sabía, entonces que la banca no estaba tan extendida, ¿no? Califica como cuadrilla infernal, desalmados, ignorantes, terrible plaga, que acrece su fortuna a costa de los pobres, y luego se justifica, dice, practicando la caridad y dando limosnas. Los comerciantes tampoco los ponen muy bien, dice, no hay otro pueblo, dice, en el que abuse más el vendedor más del que compra, venden caro y malo, y defraudan en el peso y en la medida, dice, seguirá la carne cara, y la leña y lo demás, y seguirá el vendedor midiendo y pesando mal, y faltarán 30 gramos en cada kilo de pan, sin que el comprador se queje ni multe la autoridad. Ni el trabajo se tome de hacer cumplir y guardar lo que una ley ordenó hace ya una eternidad. Tampoco se libran los racioneros ni los clérigos, elegantes y glotones les llama, y algunos obispos a quienes les llaman mandarines inaccesibles. En el tema municipal hay alabanzas al ayuntamiento. El ayuntamiento arregla el cartel, arregla la casa consistorial, concede premios a los niños sobresalientes de las escuelas en aquellos tiempos, blanquea los porches, realiza gestiones para que traigan el ferrocarril y una guarnición militar que nunca llegó. Y alterna eso con las denuncias. Las calles están sucias, intransitables, el ayuntamiento no actúa para eliminar los ladridos de los perros, ni impide que se sacudan las pieles en los balcones, ni que se cuelguen las reses fuera de las carnicerías, vende los pocos paseos que quedan, no soluciona el grave problema de abastecimiento de agua, se tolera el fraude de pesas y medidas en los comercios, hay favoritismos personales a la hora de sancionar las infracciones, en fin, que no se mordía la lengua a este hombre, no se mordía la lengua a este hombre. Y sí que termino con unas poesías y algún relato breve, que también relata cómo era Teruel, o cómo veía el a Teruel, ¿no? Dice, este es un mal poblachón, tiene barrancos por calles, se hunden las casas de viejas, se decía esto, Antonio, sin que nadie las repare. Las hay nuevas y parecen mejor que casas pajares, unas altas, otras bajas, 2 entran y 4 salen. Hay teatro y viene a ser como un dedal algo grande, casi siempre cerrado, pues solamente se abre alguna vez por la feria, si es que vienen comediantes. Quedan un par de funciones, o 3, y enseguida vanse. Pues si dan media docena suelen morirse de hambre. También hay plaza de toros, muy fea sino muy grande, mas también está por lujo, que no la utiliza nadie. En haciéndose de noche están desiertas las calles, y todo el mundo en su casa, que nadie se acuesta tarde. Bueno, casi como ahora, ¿no? Aún hay arrieros y recuas, como ahora ya no, y en las casas hay corrales, donde tienen los vecinos cerdos, vacas y otras aves. No es posible aquí vivir, esto es malo de remate. Hace que llegué 11 días al pueblo de los amantes, y llevo escritas 3 cartas pidiendo que me trasladen. Esta es la canción de todos, dice, los que vienen de otra parte.
Lo mismo de Zaragoza, de Madrid, que de Getafe. Esto podría seguir valiendo ahora también. Otro breve relato de la revista Turia, Teruel afligida, dice. Le llama a Teruel, dice: tú que desde el año 1834, en que por primera vez lucieron los faroles públicos en tus calles, pagando el aceite a los vecinos, ¿no has visto? Alumbrado de aceite. ¿No has visto casi otras mejoras que las que continúan ardiendo en las noches que dice Luna al calendario? Que todas las novedades que puedes presentar al que no te haya visto desde hace 30 años se reducen a una calle regularmente empedrada, a una casa consistorial empezada 28 años ha y aún no concluida, a un óvalo peor, mucho peor que cuando estaba allí la posada del medio, a un instituto exiguo edificado debajo de las campanas de la catedral, el antiguo instituto provincial, al establecimiento de nuevos casinos y cafés, escuelas prácticas de tute, golfo, 7,5 y otras ciencias, dice, y artes de la vida verdadera. Tú que ves disminuir tus habitantes y de tu comercio y aumentar la carestía y la pobreza de día en día, mientras contemplas a tus hermanas de Zaragoza, Huesca, Tarazona, Jaca, Alcañiz, Calatayud y hasta Albarracín, dice que han logrado lo que apetecía. Seguramente no era tanto, pero así veía Teruel una visión un poco triste, ¿no? Y termino, y no descanso más, ya perdón por con una persona que casi podría ser un himno de Teruel. Dice, se titula El Torico de la Plaza, ¿cómo no? Este romance es al torico de la plaza, que es para los teruelanos el emblema de la patria, el que llama a los ausentes, el imán que los arrastra a volver el corazón a su ciudad adorada. A ese torico de bronce le debes, Teruel, tu fama. Con el toro por bandera hiciste proezas altas, fuiste heroica 100 veces, porque llevan en el alma tus hijos la fortaleza del toro que nadie iguala. Y porque no olvidan nunca este emblema de la patria, ni la copla siempre nueva que niños y viejos cantan. No hay como la de Teruel ninguna plaza en España que tiene la fuente en medio y arriba el toro de guarda. Esto es lo que dijo, con esto termino, muchas gracias.